Jóvenes ilustres, bienvenidos y bienvenidas. Hace tiempos que no iniciaba, hace tiempos que no me daban el honor de estar aquí presentándome y sobre todo pues presentando a este gran elenco de patojas y aquí un chaurruco, el cual le llevamos siempre programas los cuales pues tengan información, puedan ser entretenidos y en los cuales ustedes se la pasen bien, que es lo más importante, que esta hora pues sea entretenida y provechosa con mucha información. Así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes en vivo a través de Radio Guacamaya 98.1 FM. Ya las personas que están en la transmisión en vivo ya saben que los queremos un montón y les mandamos un fuerte saludo. A ustedes que nos ven siempre a través de Canal 2 Puertos para todo Izabal, también les dejamos un gran abrazo, y también obviamente a las personas que nos ven en el departamento de Petén a través de Maxi Cable. Así que ya sabes, estamos en Petén, en Izabal y en todos lados por medio de las redes sociales. En cabina hoy pues me acompañan Grace Mendoza, Mari Ramírez y su buen cuate Johnny Guzmán. Ni se acordaba. Si no me roban mi frase, así que yo tengo que ir marcando territorio. Bueno, el tema de hoy realmente pues yo lo siento que es bastante bueno de abordar, necesario diría también, porque pues al final siempre lo hemos mencionado, vivimos en un contexto donde la desinformación está siempre muy latente, mayormente pues en las comunidades rurales, también tomando en cuenta de que acá principalmente en nuestro departamento y en nuestro país en general, pues los adolescentes, los patojos están iniciando su vida sexual activa a muy temprana edad, y pues a esto sumémosle que no tienen la información necesaria. Entonces yo creo que es justo hablar de este tema, y ya anteriormente pues hablamos sobre estos métodos anticonceptivos, o sea, como cuáles son, cómo funcionan y así, pero hoy específicamente vamos a estar hablando de, ¿sabes cuáles son los métodos anticonceptivos de poca eficacia? Porque pues sabemos que por la misma desinformación hay muchos mitos que nos llevan a decir, no es que mi abuelito me dijo que si hago esto, o sea, evito muchas cosas o me cuido de muchas cosas. Entonces vamos a evaluar, vamos a reflexionar qué tan ciertas son esas cosas, y también pues ir viendo cuáles son esas prácticas de riesgo que al final son muy de riesgo, no son nada seguras, que al final lo único que hacen pues es trunchar el proyecto de vida, botar el proyecto de vida de los patojos. Entonces Grace, contanos cuáles son como esas líneas de comunicación para que los que nos están viendo, escuchando también a través de los diferentes medios se puedan comunicar con nosotros. Así es, pues nos pueden hacer una llamada al 7926-0531, que al final ese es el número de Radio Guacamaya. Pero si ustedes quieren escribirnos a nosotros, agregarnos en el WhatsApp, enviarnos un mensajito, lo pueden hacer al 4601-0161. También pueden escribirnos, ahorita estamos en vivo a través de nuestro Facebook, en donde nos encuentran como Código Cero. Y si nos quieren seguir en Instagram para etiquetarnos en historias, para pues chatear ahí, pues porque no estamos resolviendo también sus dudas, en Instagram nos encuentran como Código Cero_radio. Y por último, también estamos en Spotify para las personas que de repente nos escuchan de lugares en donde hay mucho tráfico, ¿verdad? O quienes tienen la costumbre de escuchar podcast, pueden escuchar Código Cero en otros horarios y los programas pues ya están editados. Así que como estábamos mencionando anteriormente, hoy vamos a estar hablando sobre los métodos anticonceptivos de poca eficacia. Vamos a iniciar con el tema, y cualquier duda que ustedes vayan teniendo pueden escribirnos a las diferentes vías de comunicación que les comenté anteriormente, y con gusto vamos a estar resolviendo. Así que antes de iniciar a hablar sobre los métodos anticonceptivos de poca eficacia, hay que mencionar que el nivel los métodos son muy amplios. A veces no conocemos todos los métodos. ¿Por qué? Porque no recibimos educación integral en sexualidad. Es muy común que conozcamos ciertos métodos populares que ni siquiera sabíamos que eran métodos anticonceptivos. También se confunde mucho, por ejemplo, el tema de la abstinencia. Mucha gente dice, es el mejor método anticonceptivo, y no, la abstinencia es una práctica, no es un método. Pero también hay otros métodos que mucha gente usa, que tienen poca eficacia y que, o sea, es irónico porque mucha gente los usa y son los que menos eficacia tienen. Y los que más eficacia tienen, la gente les tiene miedo, ¿verdad? Entonces es bien curiosito eso. También mencionar que hay métodos que, por ejemplo, yo me voy a poner que son como métodos muy eficaces, que solamente depende de que alguien más, un profesional, me los ponga, ya sea la T de cobre, el implante subtérmico, lo que sea,
pero ya no depende de mí, yo ya estoy protegida, no es que yo tenga que hacer algo para protegerme, sino que yo ya aporto el método. En cambio, cuando estamos hablando de estos métodos de poca eficacia, es porque hasta cierto punto sí depende de nosotros qué tanto, ¿verdad? Qué tanto hay ahí, qué tanto se dé el riesgo de un embarazo. Así que les vamos a mencionar primeramente uno muy conocido en los bajos mundos. El más usado, diría yo. El más usado y el que mucha gente ahorita se va a quedar como que ¿qué? Y es el coitus interruptus, que sería en los bajos mundos. En los callejones oscuros. En los callejones chucos, que sería el acabar afuera. Este método, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es muy efectivo por el tema de la eyaculación, la preeyaculación, ¿verdad? Que más adelante Johnny les va a ir explicando, pero algo que hay que tomar en cuenta es de que cuando nosotras iniciamos nuestra vida sexual sin información, una frase que vamos a escuchar mucho por parte de nuestra pareja es: no, yo tengo todo bajo control, yo controlo todo, yo tranquila, sé, aquí no pasa nada. Entonces muchas mujeres inician su vida sexual planificando, entre comillas, con este método de acabar afuera porque confían que todo está bajo control. Se han dado muchos embarazos no planificados, y cuando se tienen estas conversaciones, ¿cómo planificados? Pues acabar afuera. Y yo tengo muchas amigas que pues su embarazo sí surge de que ellas tenían estas prácticas de terminar afuera, de acabar afuera, el coitus interruptus, y al final, ¡pum!, embarazo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Hubo fallo? ¿No lo hizo bien? El cálculo no estuvo bueno. Hay muchos factores que pueden ir, pero más adelante vamos a ir platicando sobre esto. Así que después de este programa, espero que reflexionemos, ¿verdad?, sobre cuáles son las formas en las que estamos planificando. Sí, y es que antes que se me olvide que más adelante, es que el riesgo del coitus interruptus, es que hay una situación que muchas personas no saben cómo utilizarlo, porque de hecho, científicamente está comprobado que tiene un grado de efectividad para prevenir embarazos de un 96%. O sea, sí, lo haces bien. Sí, exactamente. Sí lo haces bien. El asunto es que las personas no saben cómo hacerlo. Y yo creo que todos hemos conocido personas que no, es que yo conozco una pareja de cuates que llevan 3 años usando el coitus interruptus y no tienen un embarazo. O sea, no, y nunca han utilizado condones ni nada. Y no es que te estemos diciendo que lo hagas, porque al final es un tema bien complicado, porque hay que conocerte, y lo que mencionaba Grace, hay que tener como esos cálculos fríamente calculados. No son salados. Y es que hay que tomar en consideración que la Grace mencionaba algo importante, y era el tema del líquido preeyaculatorio. Cuando se da el momento de la excitación, pues en ambas personas se da como esa lubricación que todos conocemos. Es que ya se mojó abajo, ¿no? Entonces, cuando ya se da eso, por lo general, la primera sensación, sobre todo cuando vemos que se empezó con esta preeyaculación, ya algunas veces trae como espermatozoides. No debería del todo, porque no viene desde adentro toda esta preeyaculación. El asunto es que se tiene una relación sexogenital, se termina afuera, como lo dice el método, el coitus interruptus. Luego de ahí, en teoría, no tendría que haber mayor riesgo si se hace con todas las consideraciones del caso. El asunto es que, se nos antojó un segundo round. Ahí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque luego de eso pues ya empieza como otra vez el juego y todo el rollo, ya viene otra vez el líquido preeyaculatorio, el cual ahora sí ya tiene espermatozoides. Entonces es ahí cuando ya se da pues la penetración nuevamente, y ahí ya hay riesgo. Ahí definitivamente ese 96% bajó a un 50%, y va a depender del ciclo menstrual y de la salud, en este caso de la pareja. Entonces esa es la información que por lo menos deberíamos de saber, porque al final el coitus interruptus es como lo más utilizado. Todos los hombres más de alguna vez en su vida lo han hecho, y sobre todo hay personas que lo han hecho a lo largo de muchas relaciones, y ese es el otro detalle y otra cosa peligrosa que podemos ir hablando y vamos a ir ahondando conforme pasa el tiempo, y es que muchos hombres solo utilizan el coito interrumpido. Entonces, ¿qué pasa? Tienen una pareja, coito interrumpido, tienen otra pareja, coito interrumpido, tienen otra pareja, coito interrumpido, y al final nos damos cuenta que estuvieron con medio pueblito y solamente utilizaron coito interrumpido. ¿Eso qué implica? Mayores riesgos, no solamente de que pues ahí le tocó con una pareja y se dé un embarazo, sino que ya hay riesgos de infecciones de transmisión sexual, y que muchas personas dicen, es que no, es que solo es una picazoncita. Entonces al final son cosas que las personas no saben, y es que pueden tener más de una infección de transmisión sexual al mismo tiempo. Pueden tener todo el combo de infecciones
y no saberlo. Entonces es por eso que es importante en este caso poder saber con quién vas a utilizar el coito interrumpido. Definitivamente nunca es recomendable utilizar este método con una persona que no conoces, con una persona que es un casual, que conociste en algún lado, que te gustó y dijiste, no, yo aquí le entro porque me gustó. Entonces definitivamente es una práctica que no deberías hacer porque se vuelve una práctica de riesgo. ¿Sí? Ajá, y no, es que oí que dijeron y. Sí, pero no fui yo. Ok. Bueno, y también hablando como de estos métodos de poca eficacia, por decirlo así, Grace mencionaba algo y decía, es que yo no sé por qué la gente confía en estos métodos y en los que deberían de confiar no lo hacen, que porque que tienen hormonas, es que lo otro y que no sé qué, pero igual es la idea que nos han vendido y lo que nos han metido en la cabeza también. Y uno de los métodos que para mí se me hace bastante raro, pero que no descarto que muchas personas lo utilicen, y es el método de la temperatura basal del cuerpo. Este método es más conocido como el método de la temperatura corporal, pero su nombre como tal es método de temperatura basal del cuerpo. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona este método? Pues este método más que todo lo utilizan para predecir o para determinar cuáles son esos días fértiles en las mujeres. Pero ojo con esto, para muchas personas es fácil de utilizarlo, pero lo que tenemos que tener en cuenta con este método es que es muy, pero muy estricto en cómo tú lo vas a llevar a cabo. Porque, por ejemplo, tenés que tener una cosa así estricta de estarte tomando la temperatura corporal todos los días de tu ciclo menstrual. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En qué momento vas a tomarte la temperatura? ¿Será que cuando ya desayuné, a qué horas o después del almuerzo? Tiene que ser antes de levantarte de la cama, o sea que tú tenés que tener tu aparatito para medirte la temperatura cerca de tu cama, porque es como donde vas a llevar un buen control sobre la temperatura. ¿Y en qué momento las personas dicen, es buen momento para tener relaciones porque no hay peligro, porque yo sé que no estoy en mis días fértiles? Pues entonces, como ya llevan una tabla con los datos de tengo 36 de temperatura, tengo 35 de temperatura, pero lo más lógico es que durante la fase, por ejemplo, la fase folicular, obviamente tu temperatura tiene que estar, es un aproximado, un ejemplo, 35 o 36, pero cuando ya vas a entrar a la fase ovulatoria, se sube a 37, se sube a 38, entonces ahí es donde las personas dicen, aquí no, porque estamos en los días fértiles. Pero yo sí siento que este método es bastante complejo, o sea, es muy costoso, desgastante. Imagínate si un día se te olvida tomar la temperatura, o sea, ¿cómo vas a saber si realmente ese día no puedes o sí puedes? Porque yo lo siento que es bastante complicado, pero pues hay muchas personas que lo utilizan. Entonces, al final, ellos se guían por observar y por estar siempre atentos a los cambios de temperatura en el cuerpo, y a eso se le conoce como este método que pues al final cada quien como que decide, ¿no? Si lo aplica o no lo aplica, pero yo sí siento que es bastante complicado. Y ojo con esto, que tenés que tener muy en cuenta si tu periodo o tu ciclo menstrual es regular o irregular, porque eso también va a depender el cómo se va a estar llevando a cabo la temperatura en tu cuerpo. Y está el otro método también, sobre el método del moco cervical. Creo que ya como que lo hemos pues escuchado un poco más. Creo que alguna vez nos hemos regido por ahí cuando no teníamos ahí como las cosas, pero las herramientas a la mano. Pero yo creo que más que todo este método nosotras lo vemos o lo aplicamos en saber si estoy ovulando o no estoy ovulando, pero no como un método de anticonceptivo como tal. Entonces, este método en lo que consiste, pues obviamente es observar
cómo está el moco cervical en las etapas del ciclo menstrual. Y obviamente pues sabemos que está la fase de menstruación, que es donde está el sangrado, luego está la fase folicular también, y en esta fase pues está el moco, por decirlo así, pero es como más escaso, no es que está ahí muy persistente. Si lo ves, pues sí, está ahí, pero no hay abundancia. En la fase ovulatoria, a diferencia, es que sí, hay mucha abundancia y obviamente pues va a estar como más elástico, más así como clara de huevo, clarito, obviamente, transparente, y que lo que este moco pues provoca o quiere es darle esa viabilidad a los espermatozoides y que digan, aquí este moco como suavecito me va. Va a ser como jabón en el tobogán, me va a deslizar. Entonces, por eso es que la fase ovulatoria es como la más peligrosa. Pero ya luego viene la otra fase, la lútea, que pues, por ejemplo, aquí ya el moco es más grueso, el color también cambia, se pone más blanco y todo esto. Pero para muchas mujeres es interesante el estar observando y llevar un control sobre cómo su moco va cambiando tanto de color como de abundancia y también como la textura, porque también tiene que depender la textura para poder como dejar pasar a los espermatozoides con más facilidad. Ese es el método del moco cervical. Obviamente tiene que ver con tu ciclo menstrual, obviamente tiene que ver con si es regular o no regular, y también que tenés que llevar un control en un calendario, tenés que tener tu tabla, ir viendo, bueno, sí, estoy así, no estoy así. O sea, realmente yo creo que es un desgaste el estar poniendo como mucho coco a tu moco cervical. Sí, y es que hay que tomar en consideración que estos métodos que ya mencionaba Mari, más otro que voy a mencionar en breves instantes, son métodos que antes de que se inventaran, que los condones, que las inyectables y todo, eran súper utilizados, eran básicamente los métodos de planificación familiar que existían anteriormente. Entonces nuestras abuelas no conocieron métodos anticonceptivos, sino que básicamente se basaban en estos métodos tradicionales que consistían en poder conocer a profundidad, en este caso su ciclo menstrual. Y dentro de todos estos métodos había uno, yo creo que es de los más utilizados, y era el método calendario, que el método calendario consistía en este caso en llevar en un calendario, o básicamente muchas lo que utilizaban era como un tipo de collar que tenía como hasta marcados por colores. Por ejemplo, en rojo los días de menstruación, en cafecito los días infértiles y en verde los días fértiles. Y lo que hacían con esto básicamente es darle seguimiento a su ciclo menstrual y decir, ok, se terminó mi menstruación, de ahí para allá siguen 6-7 días en los cuales pues son días infértiles, en los cuales puedo tener relaciones sexogenitales y no pasa nada, pero ya tenían como marcado hasta aquí. De aquí para allá ya son días fértiles, por lo cual nanáis. Aunque por eso el señorcito venga con ganas, no se puede, porque si no nos llenamos de hijos y hacemos la marimba entera. Entonces, Nel. Y luego seguían otra vez días infértiles y volvía a repetir el ciclo con la menstruación. Entonces, esos son temas que todavía hoy por hoy, en pleno 2023, se siguen manejando principalmente en áreas rurales. Entonces no es algo que esté descartado, y es por eso que nos tomamos el tiempo para hablar de ellos. De los mencionados acá en este primer bloque, el coito interrumpido definitivamente va a ser el más utilizado. ¿Por qué? Porque es más fácil en teoría, ¿no? Es como darle la y es que aquí es donde está el clavo, porque le dan la responsabilidad al hombre, y como que los hombres ahí al momento de terminar como que no mucho, ¿no? Entonces, mientras que las mujeres, por ejemplo, con estos métodos son más cuidadosas porque ya depende de ellas y el ciclo menstrual, pero son en este caso métodos de poca eficacia y son muy tediosos. O sea, te requieren mucho tiempo, concentración. Si un día te enfermaste y perdiste el control del ciclo, pues tienes que volver a iniciar. Hay que tomar en cuenta que si eres una mujer irregular no puedes utilizar este tipo de métodos, y hay un montón de factores más que puedan determinar la eficacia o no del método. Es por eso que son de poca eficacia, porque al final la garantía no es muy alta, y entonces un pequeño error, un pequeño desvío, un pequeño descuido, y ya la eficacia va en disminución y puede generar que se den un montón de embarazos no intencionados. Y es que lo mencionábamos también hace algún tiempo hablando con algunos amigos, y era como la mayoría de nosotros somos productos de embarazos no intencionados, y no es porque nuestros papás no
no hayan pensado en tener hijos, sino que no era el momento. Seguramente era como, me cayó el 20, yo quería hacer coito interrumpido y no aguanté y se coló. Entonces, ese tipo de situaciones no nos lo dicen por no herirnos, pero la verdad es que la mayoría de nosotros hemos surgido por relaciones en las cuales pues no éramos como tan planificados. Y también contarles que existe otro método que han utilizado mucho y es utilizar espermicidas, que es como, antes de iniciar un encuentro sexogenital, se aplica que viene en forma de espuma, otros vienen en forma de spray y se aplican dentro de la vagina. ¿Cuál es la función de los espermicidas? Pues básicamente matar los espermatozoides. Entonces, en este caso los hombres pues eyaculan adentro y todo el rollo, y el espermicida en teoría se encarga de matar a todos los espermatozoides y que no queden. Sí. Pero en realidad este método tampoco es muy eficaz porque si no se aplica correctamente, por ejemplo, tiene que ser más o menos una hora antes del encuentro sexogenital para que toda la parte genital de la mujer pues ya esté impregnada con el espermicida. Por ejemplo, si lo hacen antes, 15 minutos, 10 minutos antes, porque las personas no tienen información y tienen prácticas sexuales, posiblemente se dé un embarazo. Y es por eso que este método no es tan recomendado, y sobre todo si se recomienda usarlo si se va a utilizar un condón. ¿Por qué? Porque si se rompe el condón, pues ya está el espermicida como segunda opción, pero utilizarlo solo no es adecuado. Vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a seguir hablando acerca de esto, y sobre todo vamos a hablar más del coito interrumpido, porque es un tema que sigue latente y que sigue causando embarazos no intencionados. Así que no te vayas. Esto es Código Cero sin misterios. Bueno, pues seguimos en Código Cero. Antes de seguir, vamos a mandarle un saludo a Byron, que nos está viendo desde Estados Unidos. Byron García, buen amigo, entonces, que pues vivió en San Andrés. Ahí tuve la oportunidad de conocerlo y convivir con él. Saludos hasta Estados Unidos, que te vaya bien. Saludos a tu familia y de verdad que la estés pasando de la mejor en Estados Unidos y que lo disfrutes. Que ahorita estás con tu familia, pues me imagino que estás muy feliz. Gracias por estar escuchándonos a la distancia. También por acá, pues, ¿quién está por ahí? Saúl Antonio. Saúl Antonio. Sí, dice que, mira, pues yo te recomiendo que le pongas coco, o sea, esa cara dulce, cuidado, porque créeme que, ahí la dejo. Entonces, por favor. En este segundo bloque, pues vamos a estar hablando un poquito acerca del coito interrumpido y sobre todo, ¿por qué se sigue usando? Porque si hay un montón de métodos anticonceptivos, existen condones, si existen un montón de opciones más para poder no solamente cuidarnos de los embarazos, sino también de las infecciones de transmisión sexual, que es un tema bien latente hoy en día. ¿Por qué se sigue usando el coito interrumpido? María, aclárame esta duda existencial que yo me cargo. Bueno, y vamos a empezar hablando desde mi contexto, por decirlo así, porque pues es donde yo he visto más ¿Has visto el coito? No, esta problemática. Porque lo usan mucho. Es que me adelanto al contenido. Adelantan y así empiezan los chismes. Después, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han contado? Porque así dice, me han dicho. Bueno, y es que pues una de las cosas del por qué se sigue utilizando como este método, por decirlo así, que no es seguro realmente, pero pues la mala lo puede tener eficacia sabiéndolo usar, pero sí, no es recomendado. No es recomendado porque, o sea, yo siempre digo esta frase, o sea, muchas somos saladísimos, más salados que el agua del mar, y ustedes se meten a jugar con el destino ahí, y no vaya a ser que en una de tantas se les vaya a ir ahí un gol, y ese espermatozoide va a ser más vivo que ustedes. Ese es autogol. Entonces, yo creo que no es recomendable usar esto, pero se sigue haciendo, y lo digo desde mi contexto, por decirlo así. Desde mi experiencia, pensé que iba a decir desde mi contexto. Cuídate, Mari, pues, una de las cosas del por qué todavía se utiliza es la falta de acceso a métodos anticonceptivos como tal, en general. ¿Y por qué digo esto? Porque, pues, por ejemplo, en mi comunidad, en mi huevito, por decirlo, en mi ciudad, al final los patojos están iniciando su vida sexual activa tipo 13 años, 14, 15, no trabajan, estudian, pero los papás o quien sea los está manteniendo, pero resulta que ellos ya quieren iniciar la vida sexual, ya sea por presión, por curiosidad, por desinformación, por lo que sea. Va hablando como desde el lado de los patojos, de los chicos, pero también está el otro lado de las patojas. Al final tampoco trabajan, están estudiando y van a iniciar más que todo por querer pertenecer a ese grupo de amigas que dicen, no, es que mira, vos ya te estás quedando atrás, mano, y ahí, de lo que te perdés, no vas a disfrutar
disfrutar de la vida, cuando tengas 18 años te vas a acordar que ya no sos joven, y empiezan como todas estas cosas. Y algo, por ejemplo, que tenemos que analizar con esto de la falta de acceso es que pueden haber farmacias, puede haber centro de salud y todo, pero los chamacos no van a ir al centro de salud, por ejemplo, no van a ir a pedir métodos anticonceptivos, o hablemos de lo más fácil, del condón, que es lo más barato, por decirlo así. No van a ir porque ya saben que la enfermera que está ahí es chismosa y no se los va a querer dar, porque no, patojito, ¿cómo vas a creer que a esa edad vos vas a andar teniendo relaciones sexogenitales? Entonces, ahorita le voy a ir a decir a tu mamá, o ahorita le voy a ir a decir a tu papá, y si no, pues ya pueblo chico, infierno grande, empiezan a regar el chisme, medio pueblo se entera y ya hay una reputación por ahí que ya la gente se la anda comiendo. Va, dejémoslo ahí. Ahora, pues no van a las farmacias porque no tienen pisto. Muy cierto, los condones son, pues hay distintos precios. Pero pues digamos que por ahí van rondando, con tus 10 quetzales que tengas, baratos, pues los conseguís. Pero si no llegas ni a 10 quetzales. Yo iba al diversificado sin pisto, entonces imagínate. Y la Mara ya andaba ahí y tenías que comer en tu casa porque te decían, así no vas a gastar, o sea, todo ese dinero te lo ahorras para ir a investigar o yo qué sé qué cosas más de tareas, va. Entonces al final no se tiene este acceso porque los patojos no están en la edad de tener relaciones sexogenitales, ni en la edad de iniciar su vida sexual activa. Entonces, pero pues lo tienen. Y pues hablemos como desde el otro escenario, donde ya son más grandecitos, ya están trabajando y todo. Pues puede ser que no existan farmacias, que no hayan farmacias, o que pues al final no tengan la plata necesaria para poder comprar un método anticonceptivo. Entonces ahí entraría que no está el acceso a estos métodos anticonceptivos. Sí, y es que hay que tomar en consideración el dato que mencionábamos, creo que era el programa pasado. Los jóvenes en Guatemala están iniciando su vida sexual activa de entre 15 y 16 años. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema bien complicado, porque estamos teniendo relaciones sexogenitales a temprana edad, lo cual conlleva que se está haciendo sin información y se está haciendo de una manera irresponsable. Partiendo de esto, no hay pisto, lo mencionaba la Mari, no tenemos la información ni sobre todo como que el valor suficiente ni la responsabilidad para ir a una farmacia o a un centro de salud para poder equiparnos con condones. Entonces, a partir de ahí ya tenemos un riesgo y es por eso que sigue utilizándose el coito interrumpido. Sigue siendo como la práctica de mayor uso. Ahí sí que principalmente en los adolescentes y en los jóvenes, pero también hay muchas personas adultas que siguen utilizando este método. Entonces sigue siendo un problema muy latente y que sigue generando embarazos principalmente en adolescentes, porque lo decíamos, un coito interrumpido o sacarla afuera, eyacular afuera, como le quieras llamar, bien empleado, puede generar que tengas una probabilidad de hasta un 96% de eficacia. Es decir, está bastante bien. El asunto es que un chavo con una chavita que acaban de empezar a tener relaciones sexogenitales, que acaban de iniciar una vida sexual activa, no van a saber esta información. Lo que quieren es darle duro contra el muro. Tristemente es lo que está pasando. Que nos queramos hacer los ciegos ante esta realidad es otra situación. ¿Que no se debería? Claro que no. En Código Cero siempre lo hemos dicho. Hay que poner por encima de todo nuestro plan de vida. Y si tener relaciones sexogenitales va a perjudicar ese plan de vida, lo ideal es que se dé una abstinencia hasta poder tener las capacidades económicas, físicas, emocionales y sociales para poder iniciar esa vida. Y al final, la abstinencia no es un método anticonceptivo, es una decisión que tú tomas por el bienestar de tu vida. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Y es que algo que me llamaba más la atención es que, por ejemplo, el hecho de usar el coito interrumpido o acabar afuera es un tema que culturalmente y sobre todo religiosamente, aquí no vamos a meter a un camote grueso, es condenado. Sí. Pero a pesar de eso, sigue siendo una práctica de las más utilizadas, porque al final es como, sí, está como el texto que maldice a los hombres que terminan afuera, que les va a caer maldición, que se mueren y que no sé qué. Entonces, este tipo de situaciones son condenadas y obviamente dentro
dentro de las iglesias se prohíbe este tipo de práctica, pero el que se prohíba no quiere decir que no se realice. Sigue siendo la práctica que más latente está dentro de nuestro contexto y dentro de nuestras culturas en Latinoamérica, porque ya factores, ya mencionó María algunos, yo ya mencioné otros, y es por eso que es importante que la información llegue para que se pueda prevenir esta práctica que por lo general falla más porque tenemos menos información. Y antes de seguir, y antes que Grace tome la palabra, pues también mandarle un saludo ahí a Julián, que dice ¿qué dice? ¿A dónde? ¿El 15? Algo así menciona. El viernes, ¿dónde decís? Dice. ¿Dónde? Pues no sé, yo creo que ahí enfrente de la MUNI vamos a cantar el himno nacional porque hay que entonarlo a todo pulmón. Pues igual Johnny ya mencionaba, pues dándole seguimiento al hilo, ¿verdad? Porque Mari estaba mencionando sobre la falta de acceso, luego Johnny mencionó un poco sobre las creencias religiosas, que al final es así, es una gran barrera, pero también está como la falta de información, que es lo que yo justamente mencionaba al inicio. Muchas personas, ahí sí que hay una frase que dice sálvense como puedan, y es que cuando uno inicia la vida sexual, me imagino que en su momento los hombres han de preguntar, ¿y cómo no embarazo? ¿Y quién les responde? Sus amigos, los vecinos, sus tíos, sus primos. Y el siempre, tío que tiene 7 hijos. Ajá, y siempre es como, cuando tú sientes que ya vas a terminar, la sacas. Eso me imagino que en algún punto se tiene esa conversación, o que los hombres asumen que pues ese es el único método o forma. ¿Por qué? Porque no quieren utilizar condón. No es que lo vean tal cual como un método que si yo lo utilizo va a funcionar de forma eficaz, sino más bien es como lo quiero hacer así porque no quiero utilizar condón. Y ahí es donde viene el problema, porque digamos, siento yo, y siempre lo he dicho, que cuando nosotros decidimos planificar y decidir no tener hijos en este momento, la relación con los métodos anticonceptivos hasta cierto punto debe ser individual, en el sentido que si yo como mujer no quiero tener hijos, yo tengo que buscar las formas de no embarazarme, y tengo que estar con alguien que también busque lo mismo y que no me esté presionando todo el tiempo para hacer este tipo de prácticas de riesgo. Ahora, ¿qué pasa con el coito interrumpido, con el acabar afuera? Es una práctica que no depende de mí como mujer. Yo no voy a sentir, no voy a saber, no, ¿verdad? Entonces, eso hasta cierto punto me pone y me da cierta desconfianza, porque yo no voy a saber si se hizo de la forma correcta. Pero como mujer, yo sí puedo decir, bueno, establecer el límite de no hay relación si no hay condón. También utilizar un método anticonceptivo hormonal, informarme, buscar más sobre qué método se adapta a mí según mis necesidades, pero que cada uno, tanto hombres como mujeres, que cada uno busquen el método que más les convenga, pero siempre es esto, ¿no? Que hay ciertos métodos que dependen de la otra persona, y ahí viene el problema, porque tú no querías quedar embarazada y terminaste embarazada porque una persona con la que estuviste que no pudo utilizar bien esta práctica del coito interrumpido, y después de eso, ¿qué pasa? Es un solo merequetengue. Entonces lo principal es prevenir toda esa situación, y se puede prevenir pues de esta forma, que más adelante vamos a estar hablando sobre otro tipo de métodos anticonceptivos, y hemos tenido otros programas en los que hemos hablado a profundidad de ya otros métodos en específico, que igual lo pueden buscar en nuestra página de Facebook, pero en este momento es como la tendencia del coito interrumpido, más que nada cuando iniciamos nuestra vida sexual. Y Johnny decía algo muy interesante, y es, en algún punto todos lo hemos hecho, ¿verdad? Pero puede que también, y ahí viene la desinformación, que no sabíamos, pero ¿qué pasa después de saber? Ya nos quedamos como, yo pude haber de la que me libré. Ajá, de la que me libré. De la que me libré. Pero es importante saberlo, porque pues Johnny tiene un buen punto, es una práctica eficaz y se sabe usar, pero ¿y tú cómo vas a saber que lo sabes usar o no? Exacto. Hay que pensar, chicos. Y es que hay que tomar en cuenta que mencionabas algo importante, y es que los hombres no quieren usar condón, y esto también yo creo que se nos olvidó mencionarlo, y es esta parte que hace que el coito interrumpido sea una práctica muy frecuente, muy usada y muy querida, y es que los hombres no quieren utilizar condón porque se les ha enseñado que no es rico usar un condón. Entonces, sobre toda la protección y el placer está, si poner la protección y el placer, entonces a los hombres se les ha enseñado que lo importante es el placer, el tocar, el sentir piel a piel, pelo a pelo, dicen por ahí. Entonces, ese tipo de situaciones, esa desinformación ha hecho que los hombres desde muy temprana edad vayan con ese chip pensando que no es necesario utilizar un condón, que no es necesario poder protegerse y proteger a su pareja. Entonces, es necesario
quitar todos estos mitos, todos esos tabús, quitar la desinformación que se tiene y sobre todo empezar a orillarnos a la información laica y científica para que las juventudes puedan tomar decisiones responsables basadas en la ciencia y sobre todo basadas en conceptos reales, cosas que pueden pasar. Quitarle también ese chip a las mujeres de que, bueno, es que es mi primer novio y me gusta y me han dicho que la forma de amarrarlo definitivamente es embarazándome. No, o sea, lo que mencionaba Grace es importante y es, ok, yo como mujer no quiero un embarazo, no voy a estar con alguien que me diga, ay, no, es que con condón no se siente igual. O sea, en el pastel, cuando llegas a un punto que sabes lo que quieres en tu vida, que tu plan de vida está bien marcado, no vas a permitir ese tipo de cosas. Y tú como persona también vas a decir, ok, aunque él use condón, yo también me puedo proteger utilizando un método hormonal o utilizando otro tipo de formas en las cuales yo sé que estoy garantizando que mi estado de salud va a estar bien y que no va a haber un embarazo que complique la situación, porque lo mencionábamos, ¿no? Hay embarazos en la adolescencia que al final siguen cargando consecuencias del pasado y del pobre niño o niña que viene en camino va a arrastrar todos esos problemas y se va a volver un ciclo el cual no va a tener fin. Entonces es por eso que es importante, indispensable tener información. Vamos a irnos a un pequeño corte y al volver vamos a hablar de los riesgos de no usar un método hormonal y de barrera, así que no te vayas. Esto es Código Cero sin misterios. Así que ya saben, si tienen dudas sobre sexualidad, aparte de Código Cero, también tenemos este espacio de consejería en línea llamado Toma Nota, donde pueden escribir de lunes a domingo. Ahí sí que qué 15 de septiembre, qué 14 de septiembre, qué desfile. Ahí les contestamos y les damos toda la información de forma confidencial, gratuita y profesional. Así que 5356-0101 para que puedan comunicarse con Toma Nota. Ya estamos en la parte final de este bloque. Ya nos quedan apenas un par de minutitos y es por eso que vamos a hablar un poquito acerca de los riesgos de no usar un método hormonal o de barrera. Insisto y regreso a lo que hablábamos en la primera parte, donde estuvimos platicando un poquito acerca de cuáles son los métodos de poca eficacia, ¿no? Que estaba el coito interrumpido, que hablamos del método del calendario, que la temperatura basal, que hablamos un poquito del moco cervical. Entonces todos estos métodos al final son bien tediosos, ¿no? Porque tenés que estar pensando, y si sí, y si no, y si sí, y si no, y si lo hice bien, y qué tal, y me confundí, todo el rollo. Entonces vas a pasar con un estrés, te va a entrar ansiedad, vas a empezar a notar que no la estás pasando bien. Vas a ver que un momento de placer seguramente se va a volver en días de ansiedad, tristeza y sobre todo de ese malestar emocional en el cual vas a estar pensando, ¿y qué tal quedo embarazada? ¿Y qué tal y este cabrón se va? ¿Y qué tal y ya no lo vuelvo a ver porque a lo mejor ni siquiera son una pareja estable? Entonces, este tipo de situaciones son las que debemos de valorar al momento de tomar una decisión sobre nuestra vida sexual y nuestra vida reproductiva, porque al final es un tema de vida complejo, porque cuando hablamos de tener relaciones sexogenitales no es algo de, ay, qué rico ya estuvo. No, realmente si nos sentáramos a analizar lo que conlleva tener una vida sexual activa, nos daríamos cuenta que es bien complejo. O sea, no es cosa fácil, puede ser como uno de los mayores placeres de la vida, pero tiene muchos riesgos, tiene muchas complicaciones. Se invierte dinero, aunque ustedes no lo crean, salud, hay mucha salud en riesgo, bienestar emocional, incluso social, por todos los prejuicios que tristemente todavía siguen rondando en nuestro contexto. Entonces, para poder mitigar un poco de todo este malestar social y sobre todo lo que conlleva, una de las soluciones maravillosas que ha surgido a través de la ciencia de años de investigación son los métodos hormonales y los métodos de barrera, que estos hay que dividirlos. Los hormonales son todos los que las mujeres en este momento se pueden aplicar para poder prevenir los embarazos no intencionados, y los métodos de barrera son esos métodos que tanto hombres como mujeres pueden utilizar para prevenir no solamente embarazos no intencionados, sino también infecciones de transmisión sexual, que aquí es un 2x1. Y es que al final yo creo que no hay mejor satisfacción si tú ya tienes una vida sexual activa, decir, ok, todo pasó, todo estuvo bien rico, utilizamos condón, el condón 10 de 10, todo en su lugar, y te quedas otro día como que nada. O sea, el mundo es maravilloso, la vida sigue, te vas a chambear, estudias, lo que quieras hacer y todo nítido. Pero cuando no se utiliza un método, en este caso de barrera principalmente, ya está el riesgo de, ok,
¿y si hay un embarazo? ¿Y si hay una ITS? ¿Qué voy a hacer si estoy embarazada y no he terminado la U? ¿Qué voy a hacer si embaracé a mi novia y no tengo trabajo? Y todavía me están manteniendo mis papás todavía. De las mesaditas que me daban fue que ajusté para el hotel. O sea, ese tipo de situaciones obviamente nos ponen pensativos y nos ponen contra la pared, y es por eso que es importante la información para poder utilizar uno de estos métodos, los cuales nos van a ayudar a prevenir y sobre todo a cuidar ese plan de vida, que insistimos que es algo fundamental. Desde la adolescencia tenemos que marcar y pensar qué queremos ser a futuro, a corto, mediano y largo plazo. Entonces, marcando esa línea recta, no nos podemos desviar de ella. Y las relaciones sexogenitales a temprana edad, sin información y sin protección, son una curva así, ¿ven? Entonces, esa curva hay que evitarla, y una de estas cosas la podemos hacer, obviamente, con la información, teniendo confianza con nuestros padres. Si esa información no se da en casa, buscarla en la escuela. Si no se da en la escuela, hay instituciones, hay organizaciones sociales que te pueden dar ese acompañamiento para que puedas cumplir tu plan de vida. Entonces, la situación es que no podemos llegar a tener más embarazos no intencionados. Hoy por hoy ya son más de 39,000 embarazos en niñas y adolescentes menores de 19 años. Situaciones que posiblemente se pudieron haber prevenido con información y sobre todo teniendo las precauciones adecuadas. También algo que mencionaba Johnny y que yo creo que no hemos tenido un programa solo de eso, pero decime tú, sobre el proyecto de vida. Sí, no hemos tenido. Exacto, y a mí me encanta, soy fan. Podríamos hacer algo, fíjate, de cómo crear un proyecto de vida. Yo creo que es muy necesario porque en Asociación Tanushil nosotros trabajamos con adolescentes y jóvenes y nosotros promovemos mucho el proyecto de vida. Desde la parte de la REDAG, que es ya con el tema de los promotores, pues se habla mucho del proyecto de vida, pero yo creo que en Código Cero todavía no hemos hecho ese programa para que comprendan como la magnitud de que desde tu adolescencia tú comiences a trazarlo, respondiendo preguntas como ¿a qué edad planeo casarme si en caso yo quiero casarme? ¿Qué pusieron ustedes? Es que yo no, es que en la escuela nunca hicieron como el plan de vida. Yo hice mi proyecto de vida, pero lo hice mal. ¿Por qué lo hiciste mal? Porque solo pegué fotos. Bueno, pero igual no hago mis tareas. No estaba como la pregunta típica, ¿y a qué edad te quieres casar? ¿Tener hijos? No, yo tengo todavía ese folleto y se los voy a enseñar. Johnny ya ha tenido la oportunidad de incluso ver mis tareas de la universidad. Una vez les cuento aquí en confianza que quise, dije no voy a hacer esta tarea porque Grace ya la hice, la vi y le dije gracias, mejor si la hago. Mejor si la hago. Pero podemos hacer juntos nuestro proyecto de vida o pues irlo modificando. Entonces, algo que hay que mencionar también es que los métodos de barrera también nos permiten esto, ¿no? O sea, llegar a la meta de nuestro proyecto de vida. Por ejemplo, graduarnos de la escuela. Meta, bueno, ¿qué voy a hacer para graduarme? Estudiar, pero dentro de eso es no tener prácticas, puede ser. ¿Por qué? Porque no me siento lista, porque no tengo dinero, porque quiero enfocarme en mis estudios. Ok, cuando yo ya me sienta lista, ¿quiero tener bebés? No, ok, entonces ¿cómo voy a prevenir? Bueno, métodos de barrera pueden ser, estás en la universidad, qué sé yo, ya planificas a través de condones y sabemos que existen los condones femeninos, pero que ya hemos hablado que son bien difícil acceder a ellos. Los condones que pues se venden en las farmacias y demás son una muy buena opción, y cuando utilizamos esto también estamos apoyando y promoviendo nuestro proyecto de vida para decir, ahorita estoy enfocada en mis estudios, me quiero graduar de la universidad, y así ir trazando poco a poco ciertas metas, pero sobre todo que si surge un embarazo, que sea un embarazo planificado, deseado, y que sea también parte de nuestro proyecto, porque hay cosas, ahí después cuando hablemos de ese programa vamos a ir viendo de lo frustrante que a veces también es el proyecto de vida, porque hay ciertas cosas que van surgiendo en el camino y van cambiando, pero es buenísimo informarse sobre los métodos anticonceptivos. Y con el tema de cuáles son esos riesgos de no conocer, de no tener la información a la mano, de no saber cómo funcionan los métodos hormonales y de barrera, al final vamos a encontrar una infinidad. O sea, cada contexto o cada situación de cada persona va a ser distinta. O sea, para mí los riesgos pueden ser unos, pero para Grace pueden ser otros los riesgos. O sea, creo que va a depender del escenario en el que te encontres, pero ya se dijo como cuál es ese principal riesgo de no utilizar estos métodos. Obviamente está el embarazo no intencional, las infecciones de transmisión sexual, pero también vayamos un poquito más a esto de que
lo decía Grace, o sea, ¿cuáles son esos riesgos? No cumplir tu proyecto de vida, no llegar a terminar tus metas, no llegar a alcanzar tus sueños. Pero también está esta otra situación de que, por ejemplo, cuando no se utilizan los métodos anticonceptivos que hay en sus distintas ramas, obviamente creo yo que el tema del embarazo no intencional, al final, o sea, te viene y te cae como un balde de agua fría, mayormente cuando sos chica, creo yo, porque es como lo que siempre vemos, que son las que se quedan solas, a veces no tienen el apoyo de la persona con la que estuvieron, la familia le da la espalda, la sociedad le empieza a criticar, no consigue trabajo porque quién va a querer contratar a una adolescente embarazada, no terminó sus estudios, entonces vienen ahí como más riesgos que son el estrés emocional, obviamente. Vienen muchas situaciones psicológicas que ahí es donde está el problema, ansiedad, depresión, no sabes qué jodidos hacer con tu vida. Son un montón de cosas que vienen a joderte la vida, por decirlo así. Entonces creo yo que hay muchos riesgos dependiendo las situaciones, pero lo importante es que tú tengas la información a la mano y que si querés iniciar tu vida sexual activa lo hagas de una manera responsable y con la información. Sí. Y a una edad adecuada. Exacto. Que es lo más importante. Entonces, que tomes en consideración que al final estos métodos de poca eficacia pues están a la orden del día, son fáciles de hacer básicamente, pero son bien complejos y no te garantizan que no pases por una infección de transmisión sexual o un embarazo no intencionado. Y es por eso que desde Código Cero te mostramos los riesgos, las desventajas, también las posibles ventajas que tengan, y te recomendamos que si vas a tener una vida sexual activa, la hagas con responsabilidad, con información y utilizando métodos hormonales y métodos de barrera. Así que nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. No va a haber programa el 15 de septiembre. Les decimos que nos vemos hasta el próximo martes en radio. Mañana sí vamos a tener programa en Código Cero 2.0. Así que adiós. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero sin misterios.